Quiero comenzar leyendo la palabra y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plaga entre ustedes. Aquí viene el verso 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿cierto? Impresionante. Esta palabra se nos hizo rema en el año de la pandemia. Fue cuando entramos en tanto temor. Dijimos: Señor, escucha nuestra oración. Y allí todos nos apropiamos de esta palabra. Señor, escucha nuestro clamor. Y decíamos: si el Señor inclina su oído ante nuestra oración, Él podrá hacer algo. ¿Y el mensaje cuál era? El mensaje era humillarnos delante de Él, reconocerle a Él, buscar su rostro, apartarnos de nuestras conductas que nos alejaban de Él, para que Él perdonara nuestro pecado y restaurara nuestra tierra. El Señor, veo que aquí está hablando de naciones. Por eso Jesús dijo: vayan, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos para mí a todas las naciones. Es que Dios quiere las naciones para Él. Dios no quiere unas cuantas almas, ni unas cuantas iglesias, ni unas cuantas vidas. Quiere naciones completas para Él. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor a veces, como dice el verso 13, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande aún langostas para que devoren las cosechas, o envíen plaga entre ustedes. Y este verso lo hemos analizado muchas veces, y cuando vemos esas calamidades en nuestra nación o en nuestras ciudades, le echamos la culpa al diablo. Es ese diablo que nos tiene así, es ese diablo que nos dañó las cosechas, es que o es mi pecado que tiene los cielos cerrados. Pero ojo que aquí está hablando el Señor, y el Señor dice: puede ser que yo a veces cierre los cielos. El Señor también puede cerrar los cielos, y el Señor puede cerrar los cielos en una nación completa. Y eso es lo que vemos hoy en día: cielos cerrados en muchas naciones. Cuba, 30 años con los cielos cerrados. Venezuela, 25 años con los cielos cerrados. Y que no seamos Colombia los que sigamos. Por eso el Señor nos dio este mensaje. Porque el Señor dice: yo he escuchado tu oración, le dice a Salomón. He escogido este templo, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos ante toda oración que se eleve en este lugar. Un hombre, la oración de un solo hombre cautivó el corazón de Dios. Es impresionante y siempre me ha llamado la atención. Y cuando oramos, cuando tengo la oportunidad de compartir en nuestro ministerio de intercesión, siempre les he dicho: mire, he encontrado la oración de intercesión más poderosa, genuina y espectacular que hay en la Biblia, y es la de Salomón. Pero os quiero poner un poquito en contexto qué sucedió antes de esto. Porque estamos hablando de naciones y Salomón era el rey de Israel. Es que el que estaba orando aquí era el rey, no era cualquier persona. Salomón, hijo de David.
David ya había cumplido su tiempo como rey. David había sido rey por 40 años en Israel. David muere en buena vejez, disfrutó de una larga vida y también de riquezas y de honra. Porque a pesar aún de sus equivocaciones, en el corazón y en la mente de David siempre estaba honrar a Dios. Y estamos hablando de la honra. Hace 8 días empezamos a hablar de la honra, de lo importante que es la honra al Señor. Hemos perdido de vista ese término y tenemos que recuperarlo, porque es que lo que hizo Salomón aquí fue honrar el nombre del Señor por encima de todo. Y eso fue lo que conquistó el corazón del Señor. David tenía el anhelo de construir un templo. ¿Para qué? Para honrar el nombre de Dios. Un templo donde llevaran el arca y allí habitara la presencia manifiesta de Dios. Pero el Señor le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y aquí hay un principio importante para los que tienen descendencia en esta tierra. Y es que la motivación del corazón de David de ofrecerle honra a Dios fue transferida a su hijo Salomón. La honra se transfiere. Entre muchas otras cosas, él le transfirió ese corazón a su hijo y dijo, está bien, el Señor me dijo que yo no lo haría, pero lo vas a hacer tú. Porque al igual que yo, a pesar de mis equivocaciones, seguro tú también te vas a equivocar porque estás muy joven. Le dijo David a su hijo Salomón, pero a ti te corresponde obedecer las instrucciones que te voy a dejar, construir el templo al pie de la letra y vas a honrar el nombre del Señor. Y entonces vendría un siguiente periodo de un siguiente rey también que establecería ese manto de honra sobre una nación. Porque es que hay mantos espirituales, iglesia. Hay mantos espirituales que tenemos que destruir, pero hay otros mantos espirituales que debemos buscar o pedirle a Dios que los ponga sobre nuestras vidas y sobre nuestras naciones. Estamos hablando de las naciones. Hace 8 días hablábamos de honrar al Señor, hablábamos de la iglesia, hablábamos de nosotros, pero las naciones también tienen que honrar a Dios. En la India tienen más de 400,000 dioses diferentes. Y por si acaso, algo, entonces pone al Dios no conocido. O sea, el que usted quiera inventar. Se llama idolatría. Y el gran pecado de las naciones, por lo cual a veces Dios mismo cierra los cielos, es por la idolatría. Y la idolatría es muy amplia. La idolatría quiere decir que quitamos los ojos del Creador, de Dios. Perdemos el temor de Dios. Perdemos de vista al Señor. Y entonces eso le abre la puerta a cualquier cantidad de opciones. Y de ahí en adelante vienen las consecuencias. Entonces Salomón construye el templo. Lo hizo de una manera muy especial. No solamente heredó el reino de su padre, sino que también heredó el privilegio de honrar al Señor. Y me voy a devolver un poco a Primera de Crónicas, capítulo 28:9. Aquí le habla David a Salomón y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer. Miren las palabras de un papá y de un rey transfiriendo a su hijo esa herencia. Le dice, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Miren lo que le dice él. Íntimamente. Aprende a conocer íntimamente a Dios. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. Porque el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Por lo tanto, le dice el Señor, sé fuerte y haz el trabajo. Fin del tema. Tremendas palabras. Tal vez las últimas indicaciones de un rey para otro rey, de un padre para su hijo.
Hijo mío, 3 cosas. Conoce íntimamente a Dios, intimidad con Dios, adóralo y sírvelo de todo corazón y con mente dispuesta. Eso es honrar a Dios. Esa es la honra que nosotros debemos tener con Él. Ese es el nivel de honra que a Dios le agrada. Esa es la honra que cambia las decisiones del Señor. Ok, volvamos otra vez a Segunda de Crónicas, Salomón. Entonces pasa esto, David desaparece, entra Salomón, Salomón construye el templo, termina el templo. Y cuando estaba él consagrando el templo al Señor, dice que vino la presencia de Dios, se llenó el lugar con una densa nube de la presencia de él, que aún los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la gloriosa presencia del Señor que llenaba el templo de Dios. ¿Usted se imagina eso? Construí el templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel y allí he colocado el arca, la cual tiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo. Fíjense que lo más importante para Salomón era el arca, porque significaba el pacto que tenía Dios con su pueblo. Dios quiere pactar no solo con su iglesia, sino con naciones completas. Dios quiere pactar en este tiempo una vez más con Cuba. Dios quiere pactar con Venezuela. Dios quiere pactar con Colombia. Y somos nosotros los Salomones de hoy que podemos tocar el corazón de Dios para que el Señor abra los cielos y cambie nuestra historia. Estamos a puertas de las elecciones. Estamos a unos cuantos días de elegir. Por eso este mensaje. Yo recuerdo que en las elecciones pasadas hablé de esto y hablé de cómo la constitución política de Colombia estaba fundamentada en principios. Sus bases fundamentales pareciera que fueran sacadas de la Biblia. Y muchos se incomodaron, algunos se incomodaron, porque venían engañados con esa ideología del socialismo, del comunismo, del progresismo. Por eso quise traer este video de Cuba, porque eso es lo único que trae esa ideología. Y tenemos que hablar claro. Yo creo que el Señor en este tiempo nos está demandando de su iglesia hablar claro, de manera contundente y sin dobleces. No más engaño, pero se incomodaron. Y algunos se fueron, bravos, porque yo estaba en contra de los que pensaban diferente. Les dije, no estoy en contra. Lo que estoy es a favor de lo que dice la palabra de Dios. Y no voy a estar nunca del lado que es contrario a lo que Dios establece en su palabra, porque si no sería incoherente en mis convicciones. No es la política la que determina mi pensamiento, es la palabra de Dios la que determina mis convicciones. Y entonces ahí yo puedo discernir en sabiduría y poder ejercer mi derecho y mi responsabilidad como ciudadano, como patriota, votando. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela hace 25 años? El mayor número fue de abstención al voto. Y eso hubiese podido cambiar la historia. Por eso me preocupa cuando yo le pregunto hoy a la gente. Me dice, ay no, pastor, mire, yo no hablo ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Y hoy he cambiado mi opinión y les digo, es que yo creo que tenemos que hablar más de eso. Tenemos que traer la palabra de Dios a todos los ámbitos de la sociedad. No nos puede dar miedo abordar esos temas sin ofender a nadie, simplemente planteando lo que la palabra de Dios, que es autoridad en sí misma, establece. Es que la autoridad no está en mí, está en la palabra. La autoridad no está en nosotros, está en la palabra de Dios. Por eso los estoy animando a que creamos en Dios, a que oremos y a que votemos para que nuestro país, Colombia, no sea el siguiente país. Que no estemos contando en muchos años la misma tragedia. Ustedes que tienen hijos pequeños, ¿qué futuro quieren para sus hijos aquí en Colombia? Y si el Señor nos tiene aquí en Colombia, es por algo.
Porque podríamos decirnos, vamos del país. Tal vez el Señor no quiere que nos vayamos, tal vez el Señor quiere que nos arrodillemos y le oremos. Salomón se puso en la tarima del templo y entonces allí después se puso de pie, le habló a todo el pueblo, a la asamblea, y luego se puso de rodillas. Y seguramente les dijo a todos, vamos a orar, oren conmigo. El rey de Israel de rodillas delante de todo el pueblo, orándole al Señor. Y le dice, Señor, tú que eres Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos, tú que cumples tu pacto, muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón, has cumplido tu promesa. Y empieza Salomón a recordarle a Dios quién es. Voy a ir al verso 13, voy al 19, me salto al 19. Dice, después de alabarlo en su oración, le dice Salomón, sin embargo, Señor, escucha mi oración y mi súplica. Oh Señor, mi Dios, oye el clamor y la oración que tu siervo eleva, que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre, Señor. Siempre que oigas, miren, dice, las oraciones que elevo a este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel. Cuando oremos hacia ese lugar, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdónanos. Ese es el corazón que conquista al Señor y que honra al Señor. El que reconoce que le ha deshonrado y que necesita el perdón de Dios. Dice, y si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, Señor, y luego ellos oran hacia este templo, reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados, entonces oye desde el cielo y perdona sus pecados. Y enséñales a seguir el camino correcto y envía tu lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. ¡Wow! ¡Wow! Mire, hay una palabra que pesa sobre este tiempo y es la lluvia del Señor. La Biblia habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. El Señor es el Señor de la lluvia. Pero no es una lluvia solo para mí. Es una lluvia que cubre naciones completas. Voy al capítulo 7. Dice que entonces cuando Salomón terminó de orar, yo le invito a que lea toda esta historia, todo el capítulo 6. Y en el 7 dice que terminó de orar y cayó fuego del cielo y consumió los sacrificios y las ofrendas. En esa época era así. Y vuelve y se llena el templo de la presencia del Señor. Una vez más cayeron postrados en tierra y adoraron y alabaron al Señor y decían, Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Cantaban. Luego Salomón consagró los atrios y luego siguieron durante 7 días en esa adoración constante y en ese gozo. Dice que ellos lo hacían con gozo en el corazón. Por eso cuando nosotros venimos aquí a la alabanza y los vemos a ustedes también, que se están contagiando, que están levantando sus manos y empiezan a expresar ese gozo, pues nos alegramos, yo me alegro. Porque miren lo que produce es. Y viene la respuesta de parte de Dios, que fue donde empezamos. Y el Señor le dice, he escuchado tu oración. Por eso, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer nuestro pecado? No tanto personal como nación. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ponernos de rodillas y buscar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si Él es el único que puede cambiar el destino de nuestra nación y de nuestro país? Y Él promete bendición, dice el Señor, dice yo traeré, mis ojos estarán abiertos sobre esta nación. Quiero decirles, yo anhelo ver los cielos abiertos de Colombia. Anhelo ver los ojos de Dios puestos sobre esta tierra. Anhelo ver los ojos de Dios puestos sobre Medellín,
porque por algo el Señor nos trajo acá. Para los que no saben, yo no soy de Medellín, mi esposa tampoco. Y el Señor nos trajo aquí en el 2018 con una promesa, con varias promesas. Y eso es lo que nos ha sostenido, porque un día anhelamos ver una ciudad que cambia su destino, que aprende a honrar al Señor y cambia su destino. El mensaje de hoy se llama Yo oiré, porque eso es lo que dice el Señor. Yo oiré. Pero para que el Señor escuche, alguien tiene que orar. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que pedir perdón. Porque la diferencia en este tiempo para Colombia la hacemos nosotros, los hijos de Dios, no los políticos. Tenemos los ojos puestos en los políticos y en la iglesia de Dios. Si es que el Señor le ha entregado a la iglesia, a su iglesia, autoridad y gobierno. El Señor aquí está hablando diciendo, ¿en dónde están los que me aman? Mis hijos, los que me honran. Mi iglesia, hoy el Señor está diciendo, mi iglesia, ¿dónde está? Si se ponen de rodillas y me claman e interceden aún por los que no quieren hacerlo, por amor a su patria, a su nación, a su país, entonces yo oiré, dice el Señor. Yo oiré, pero alguien tiene que orar, alguien tiene que pedir perdón. Miren, he oído tu oración, dice el Señor. Una oración que el Señor nunca desprecia es cuando tú oras por otro, por la necesidad de otro. Nunca el Señor desprecia esa oración. Pero Colombia ha deshonrado mucho el nombre del Señor. La idolatría, comenzamos hablando de eso. Lo que más condena al Señor es la idolatría. Y nuestro país ha sido idólatra. Aunque hoy hay una idolatría moderna, nos adoramos a nosotros mismos. Esa es la idolatría de hoy. Todo centrado en nosotros. Como si nosotros fuéramos los importantes. No, el importante es el Señor. Nosotros no estamos aquí para nosotros, estamos aquí por Él. Es diferente. Es distinta la posición. Hemos normalizado el pecado. Esta mañana orábamos en Jeremías, que él decía, tenemos que, haz un alto, dice el Señor, le decía a Jeremías, dile al pueblo que paren, que hagan un alto en el camino y que pregunten por dónde se llega al antiguo camino, a las sendas antiguas, y vayan por ahí, porque allí es donde encontrarán calma. Y estamos en un tiempo coyuntural como nación. ¿Qué decisión van a tomar? ¿A quién van a honrar? ¿A quién le van a orar? ¿Por quién van a votar? ¿Por quienes deshonran el nombre del Señor? ¿O por quienes, a pesar de sus errores humanos, están alineándose con Él? Porque la palabra dice en Romanos 13 que Dios pone toda autoridad sobre esta tierra. Entonces tenemos que orar por esas autoridades. Pero les voy a decir que ha abierto la idolatría en Colombia rápidamente, que han sido mantos que han cerrado los cielos, brujería, satanismo, religiosidad, corrupción, pero la corrupción más complicada es la del corazón del hombre. Corrupción a todo nivel en el gobierno, robo, saqueo, extorsión, muerte, asesinato, violencia, enfermedad, ruina, pobreza, dinero fácil. Y después nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero más terrible es lo que está pasando hoy con los niños. La semana pasada vi un video, no sé si ustedes lo vieron, sobre la transexualización de niños. Dios. O sea, yo digo, Señor, ¿qué tienen estas personas en su mente, en su cabeza? Y él me dice, pues es que no me tienen a mí. Están lejos de mí. Un video impactante. ¿Cómo inician procesos? Y está aquí, y es una clínica que lo hace aquí. Está en Cali, en Colombia. Inician procesos para transexualizar a niños porque sus papás se han dejado enredar con esas
nuevas ideologías. Y entonces ahora se ha exponenciado el tema del aborto. Los mismos papás prostituyen a sus hijos. ¿Qué es esto, por Dios? Los abusan. Aquí en Medellín hemos visto cómo han capturado a muchos haciendo videos pornográficos con sus propios hijos, unos niños. Esas son las consecuencias de la idolatría. Cuando le quitamos el lugar al Señor y tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por esto. Pastor, pero yo nunca he hecho nada de eso. No importa, nosotros vamos a pedir perdón por nuestra nación, porque queremos que el Señor tenga para nuestro país un futuro diferente. Quiero dejarles estos 3 puntos para terminar. Y les hablé hace un momento de la Constitución Política de Colombia. Les dije que yo encontraba que los fundamentos de nuestra Constitución como país tienen directa coincidencia con los principios que Dios estableció aquí en su palabra, y les voy a mencionar 3. El primero, que está en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, se refiere a la dignidad humana y el valor de la vida. El respeto por la vida. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabías eso? Que la Constitución de tu país en el artículo 1 habla de eso, de la dignidad de la vida, del respeto por la vida. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Artículo 11 habla del derecho a la vida, que es inviolable. La Constitución de nuestro país dice que el derecho a la vida es inviolable. Eso es lo que establece el Señor en su palabra. Veamos un segundo aspecto. Artículo 18 se refiere a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. Nuestra Constitución protege nuestras convicciones y nuestras creencias. El Señor te hizo libre para que pudieras vivir bajo las convicciones de su palabra y de su Espíritu Santo. Y nuestra Constitución lo reza. Es un derecho que tenemos. Y eso no puede venir sino solamente de Dios. Artículo 19 habla de la libertad de culto. En Colombia todavía podemos profesar, difundir, practicar nuestro culto, lo que estamos haciendo hoy, sin ser perseguidos. Pero si elegimos mal, lo que nos espera es eso: persecución. Tercero, en Josué 24:15, la fe es una decisión libre del corazón. Le dice el Señor a Josué a través de Moisés: tú tienes que escoger a quién vas a servir. Estamos en un país libre. Así como Dios te dice, tú escoges a quién vas a servir. Tú eres libre de elegir si me vas a servir a mí o vas a servir a otros dioses falsos. La Constitución Política también nos respeta eso. Aún podemos hacerlo. Hay otros países donde no se puede. Y el tercero es artículo 1 y 2, también habla sobre la justicia, la solidaridad y el bien común. Mateo 22:39 dijo el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos una Constitución política que nos invita a ser una comunidad que se une y que saca un país adelante a pesar de lo que sea. Yo encuentro que nuestra Constitución política está fundamentada en principios bíblicos, pero les dejo esta cerecita del postre. En el preámbulo de la Constitución política se invoca la protección de Dios. Antes de iniciar con el articulado, y búsquenlo en internet, Constitución Política de Colombia, invoca el nombre